Buen día, estaré explicándoles en esta ocasión el punto número 4 de la guía 1 que había quedado pendiente por explicar, el cual trata de números fraccionarios, ¿sí? Recordemos que hay un material de apoyo, ¿sí? Que es este apoyo números fraccionarios, ¿sí? Y con respecto a la primera actividad, que es lectura de fracciones, ¿sí? Nos dice el ejercicio, indica los términos de cada una de las siguientes fracciones. Por ejemplo, acá ya está solucionado el primero, dice 3 octavos, ¿sí? Hay otras fracciones, ¿sí? Pero la idea es que usted aprenda o hagamos este repaso de identificar cada una de las fracciones. Por ejemplo, aquí en el documento de apoyo, observamos que cuando el denominador, ¿sí? El denominador es el número que está abajo de la fracción. Si por ejemplo acá dice, miren, numerador es el que está arriba y el denominador el que está abajo. Dice, si el denominador es 2, se lee medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta fracción, por ejemplo, vamos a hacerla acá. Por ejemplo, tengo esta fracción, ¿sí? Al estar en 2, en el denominador sería un medio, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esta, 3 medios. Ok, si finaliza el denominador en 3 sería tercio. Por ejemplo, tengo un tercio en este caso, ¿sí? Por ejemplo, 4 tercios. Y así sucesivamente. Si termina en 4, si el denominador es 4, sería cuarto, ¿sí? Por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Cuando usted le dicen un cuarto de pulgada, por ejemplo, o 3/4 de pulgada, ¿sí? Porque se lee de esa manera, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Si terminan en 5 sería un quinto, un sexto, un séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿sí? Dice acá, desde del 11 hacia adelante, el denominador toma el nombre del número seguido del sufijo. Por ejemplo, si finaliza en 15, quinceavos, o en 24, 24avos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta fracción, ¿sí? 3/32. Entonces usted dice, bueno, son 3/32avos, ¿sí? Porque ya es un número mayor que 10. Entonces ya se toma el último número y se le pone el avos, ¿sí? 15avos, 24avos, 32avos, 64avos, 128avos y así sucesivamente, ¿sí? Eso para esta primera actividad, ¿sí? Que es indicar los términos como se lee. En el segundo ejercicio dice relaciona cada fracción con su lectura. Bueno, similar al anterior, por ejemplo aquí 9 quinceavos, ¿sí? Y 2 séptimos, 4 quintos, 14 tercios y así hacer la unión, ¿sí? Hacer la unión de cada uno, ¿sí? Entonces usted la hace, usted mirará si la imprime o la hace directamente acá en el documento. En el tercer ejercicio dice escribir la fracción que representa cada figura de forma simplificada en su mínima expresión, ¿sí? Acá en el 3, ¿sí? Ya vamos a representar pues estas figuras en números fraccionarios, ya pasarlas a números. Por ejemplo, ¿sí? Recuerda usted el pastel, ¿sí? Que si lo dividía usted en la mitad, usted dividía el pastel en la mitad y usted decía, bueno, yo voy a agarrar este pedazo, ¿sí? Del pastel. Entonces usted dice, bueno, yo tomé un medio, ¿sí? O sea, la mitad. Si yo represento esta figura, ¿sí? O esta fracción, la represento en fraccionario, sería un medio, ¿sí? Porque tomé de un entero total, tomé uno, o sea, de dos partes que hay, vemos que hay una parte y hay otra parte. Ese entero lo dividí en dos partes iguales, ¿sí? Que es aquí, en este caso sería acá el denominador, ¿sí? En cuántas partes lo dividimos en dos y tomé una parte, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, tenemos por ejemplo acá
Vamos a hacer acá así rápidamente, ¿sí? Tenemos esta figura. Analizamos, ¿sí?, que ese bloque fue dividido en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces aquí vamos a representar la fracción. Fue dividido en 4 partes iguales y tomé 2 partes, ¿sí? Esa fracción equivaldría a 2 cuartos, ¿sí? Pero como veamos, dice acá escribir la fracción que representa cada figura de forma simplificada. Entonces debemos simplificar. Recuerde que para simplificar sería sacarle, en este caso sería sacarle mitad, ¿sí? La mitad de 2 sería 1. Esto quedaría igual a 1 a 1/2, ¿listo? Porque la mitad de 4 pues es 2, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer en este ejercicio 3, ¿sí? Analizamos acá, ¿sí? Es solamente analizar en cuántas partes está dividido y cuántas partes se toman para representarlo como fracción. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? O el siguiente punto. Dice colorea en cada figura la fracción que se indica, o sea, aquí sería lo contrario a esta. En este tenemos el dibujo y vamos a representarlo en número de fracción, pero en este caso tenemos la fracción, ¿sí? Por ejemplo 3 séptimos, 4 sextos, 7 décimos, y ahora hay que colorear. Si dice colorea cada figura la fracción que se indica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo nuevamente, vamos a hacer acá un bloque, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, en este caso estaría dividido en 8, o más bien en 6. Si yo digo, bueno, tenemos un sexto acá, entonces colorea la figura. ¿Cómo sería? Bueno, pues si yo analizo, tengo 6, está dividido en 6 partes y tomé una parte, ¿sí? Lo representaría de esta forma. Ese para este ejercicio número 3. Pero para el ejercicio 4 dice escribe la fracción y el número mixto simplificado que representa la parte coloreada en cada figura. Esto ya son fracciones mixtas. ¿Qué quiere decir? Que son fracciones que tienen un entero y una parte decimal. Por ejemplo, un ejemplo de una fracción mixta sería 1 y medio. Esto es una fracción mixta, ¿sí? 1 y medio es una fracción mixta. ¿Por qué? Porque si usted analiza, tiene una parte entera, ¿sí? Si ahí me está diciendo, por ejemplo, tengo una manzana más media manzana, ¿sí? Acá imaginariamente iría un más. O sea, tengo una manzana y media. Por ejemplo, si usted le dice, bueno, tengo 3 pulgadas, un cuarto, por ejemplo. ¿Sí? Se ve mucho en medias, 3 pulgadas y un cuarto. Entonces tengo 3 pulgadas enteras más un cuarto, ¿sí? Vamos a hacer acá un ejemplo. Sí, por ejemplo, acá hay varios ejemplos, pero vamos a hacer acá un ejemplo con unas pizzas. Bueno, con unas pizzas, y va a estar dividida acá en partes iguales, ¿sí? Hay 2 pizzas, están divididas en partes iguales. Recuerden que una fracción es un elemento que se divide en partes iguales. Entonces de esa pizza yo tomé esta completa y de acá solamente tomé este pedazo. Entonces lo mismo para ejemplificar cualquiera de estos ejercicios. Entonces usted dice, bueno, vamos a escribir la fracción. Entonces esta fracción sería igual, entonces tengo un entero, analice que tomé todo el entero, entonces tengo un entero más, ¿sí?, más un cuarto, ¿sí?
ahí ya quedaría listo. Si hay que simplificar, se simplifica, y si no, pues ahí quedaría. Entonces, en este ejemplo, pues hice 1, un entero más un cuarto. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, representa gráficamente las siguientes fracciones. Entonces nos dan el número, ¿sí? Y vamos a representarla gráficamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir un número, por ejemplo 3 octavos. Bueno, 3 octavos, ¿sí? Digamos esta. Entonces vamos a representarlo gráficamente. Puede hacerlo con círculos, con lo que usted quiera, ¿sí? En este caso, digamos que vamos a hacerlo acá con un rectángulo. Entonces tocaría dividirlo en 8. Listo. Está dividido en 8 partes iguales y tomaría 3. 1, 2, no importa de dónde lo tome, entonces que tome las 3. Listo. Ahí ya representé esa fracción, ¿sí? Por ejemplo, 5, 3, 16, esta ya es diferente. Analice que esto es un número mixto porque tiene acá un entero, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no vamos a poner 5, 3, 16, sino vamos a poner 2, 3 cuartos, por ejemplo, 2 y 3 cuartos. Listo. Entonces vamos a representar gráficamente 2 enteros con 3 cuartos. Entonces, analizamos acá. Primero hacemos los enteros, ¿sí? 2. Se supone que todos van divididos en 4 partes iguales, ¿sí? O sea que tomo, lo tomo completo, lo tomo completo, ¿sí? Y del último solamente tomaría 3 partecitas. Listo. Ahí ya estaría usted representando la fracción, ¿sí? Usted está diciendo, tengo 2 enteros con más, ¿sí? Más 3 cuartos. Vamos con la siguiente, con el siguiente, que es bueno, voy a revisar acá la guía. El 5 sería, de pronto aquí hubo un error con los números, ¿sí? Porque del 5 pasé como al número 7. Bueno, un error acá de digitación de los números, pero bueno, escribe la fracción impropia. Vamos entonces con lo que dice 7. Continuamos aquí con el ejercicio número 7, ¿sí? En el cual nos dice, escribe cada fracción impropia en forma de número mixto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 23 tercios, 32 novenos, 11 quintos, bueno, 14 cuartos, 34 séptimos y 31 sextos. Entonces dice que debemos escribir esta fracción en forma de número mixto. Bueno, recuerde que esta es una fracción impropia. ¿Por qué se llama fracción impropia? Porque el numerador, ¿sí? Que este de arriba, es más grande que el denominador, ¿sí? O sea que al yo dividir 31 dividido en 6, me va a dar un número mayor que 1, ¿sí? Va a dar un número mayor que 1. En todos estos casos sería lo mismo, daría un número mayor que 1. Entonces por eso se le denomina fracciones impropias, ¿sí? Y una fracción mixta, que es lo que pide pasarlo, si dice que a número mixto, un número sería mixto, sería por ejemplo 1 y 3 octavos. Esto es un número mixto, ¿sí? ¿Por qué mixto? Porque tiene una parte acá que es un entero con una fracción 3 octavos, ¿sí?
Pero si hablamos de un número impropio, pues sería, por ejemplo, 23 tercios en este caso, ¿sí? ¿Sí? Esta es una fracción impropia. Eso está ahí, pues, en el material de apoyo. Y una fracción propia, por ejemplo, sería, por ejemplo, 3 octavos, ¿sí? Esta es una fracción propia. Al yo dividir 3 entre 8, pues da un número decimal, 0 punto algo. ¿Sí? En este caso haría un número entero con un decimal, ¿sí? Y estos dos pues serían complementarios. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer acá el primero, ¿sí? Podría hacerlo gráficamente o podría hacerlo con números, ¿sí? Inicialmente vamos a hacerlo gráficamente como para entender un poco mejor. Vamos a hacerlo gráficamente. Voy a representar gráficamente esta fracción. Me está diciendo que acá en el denominador hay 3 y se toman 23, ¿sí? Entonces si yo hago acá un rectángulo, debo dividirlo en 3 partes iguales, ¿sí? Pero debo tomar 23. Acá tomé una, acá 2, 3. Entonces me falta para llegar a 23. Entonces sigo haciendo enteros de, ¿sí? Aquí van 6. ¿Sí? Vamos en 6. Debo llegar a 23. Entonces debo seguir haciendo muchos más enteros, ¿sí? Les recuerdo que esto es explicativo porque la idea es que ustedes lo hagan ya matemáticamente más rápido, ¿no? Para no tengan que dibujar, ¿sí? No tengan que dibujar tantos rectángulos, ¿sí? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Hicimos 8 enteros, pero entonces vamos a ir. Aquí ya van 6. Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vamos en 18 tercios, 19, 20, 21, 22 y 23. Miren, llegamos hasta aquí. Aquí ya representé yo gráficamente 23 tercios, ¿sí? Pero si yo esto lo pongo en forma de número, yo diría, bueno, aquí vamos a analizar y vamos a decir, bueno, aquí hay un entero, 2 enteros, 3, 4, 5, 6, 7 enteros. Entonces yo diría, bueno, hay 7 enteros con, analice que este quedó como a medias, con 2 de 3, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí ya estaría la fracción mixta, ¿sí? Número mixto. Pero como les digo, pues la idea no es que hagan los dibujos, sino que aprendan pues la forma matemática para hacerlo. En este caso vamos a hacerlo acá de forma matemática. Tenemos 23 tercios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El numerador lo dividimos. Entonces 23 vamos a dividir 23 entre 3, ¿sí? Entonces voy a buscar acá un número 3 que multiplicado por algún número me dé 23, ¿sí? Sabemos que es el 7, ¿sí? 7 por 3, 21, a 23 quedarían 2, ¿sí? Entonces si analizamos, aquí ya está la fracción. Entonces este 3 de acá lo bueno, empecemos por el 7. Este 7 de acá, ¿sí? Lo tomamos como el entero, ¿sí? Entonces quedaría 7. Este 2, ¿sí? Que fue el sobrante acá, lo vamos a tomar como el numerador y este 3
como el denominador. ¿Sí? Si analizamos de esta forma, ¿sí? Nos da también mucho más rápido el resultado que dibujarlo. Bueno, y así con cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, 32 noveno, bueno, 32 dividido en 9, tan, y se saca el entero de acá, y de los otros lados se saca el numerador y el denominador. Continuando aquí con el ejercicio número 8, ¿sí? Analizamos acá, dice escribe cada número mixto en forma de fracción impropia simplificada. Así vamos a hacer este primero, ¿sí? Por ejemplo, nos está diciendo que son 2 enteros con 1/3, ¿sí? Aquí lo que pueden ustedes hacer es una suma, ¿sí? Porque está diciendo son 2 enteros más 1/3, ¿sí? 2 unidades enteras con 1/3. Entonces yo puedo decir, bueno, son 2 enteros, ¿sí? Que es 2 sobre 1, recuerde que 2 sobre 1 pues, es igual a 2, más 1/3. Como usted recuerda en la suma, ¿sí? Se multiplica cruzado este por este, 2 por 3, 6, más acá 1 por 1, 1, sobre lo que 1 por 3, ¿sí? Y 1 por 3, 3. Entonces aquí nos daría como resultado 7 es igual a 7 tercios, ¿sí? Analice que decir 7 tercios es lo mismo a decir 2 1/3. Es lo mismo, ¿sí? Solo que está representado de forma diferente. Esta forma es más entendible. Si yo le digo a usted, tengo 2 pulgadas con 1/3, bueno, o tengo 2 enteros y 1/3, usted me lo entiende mejor. Pero si yo digo tengo 7 tercios, muchas veces la mente no lo asimila tan rápido, ¿sí? 7 tercios, ¿sí? Pero en sí es lo mismo. Si usted agarra y divide 7 dividido en 3, bueno, va a dar 2.33, bueno, algo así. Y si 2 más 1/3 daría lo mismo. Entonces son fracciones iguales. De esta forma se pasaría cada fracción mixta a número impropio. Vamos con el siguiente ejercicio, que sería el 9. Escribe las siguientes fracciones a decimal. En este caso solamente habría que hacer una división, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice 5 dividido en 8, ¿sí? Entonces voy a buscar acá la calculadora para que ustedes observen, ¿sí? 5 dividido en 8, ¿sí? 0.625, listo. Ya ahí 0.625, ¿sí? Ya ahí escribí esa fracción a decimal. Vamos con el punto 10. Dice, compara las siguientes fracciones y escribe el signo correspondiente, identificando si las fracciones son o son iguales o son mayor. Recuerde que este es mayor o igual, mayor, y este es menor. Entonces, por ejemplo, 4 décimos será mayor o será menor o será igual a 7 décimas. En este caso, ¿cómo haríamos para saberlo? Lo más rápido pues sería pasarlos a decimal, ¿sí? Por ejemplo, 4 dividido en 10. Vamos a hacer acá el ejercicio con la calculadora, ¿sí? 4 sobre 10, 0.4. 0.4, ¿sí? Y en este caso 7 sobre 10, bueno, 0.7, ¿sí? Entonces le preguntan a usted, bueno, 0.4 será mayor que 0.7, o será igual o será menor. Entonces 0.4 obviamente es menor, entonces vamos a hacer este símbolo acá, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las que siguen, ¿sí? Ponemos el símbolo, ¿sí? Lo más rápido que usted puede hacer pues es pasarlos a decimal, o si usted mentalmente pues lo identifica, por ejemplo acá 5 doceavos o 1 doceavo, ¿cuál será mayor, cuál será menor? Bueno, ahí rápidamente usted, sin necesidad de calculadora, pues lo saca. Vamos con el siguiente punto.
simplifica las siguientes fracciones a su mínima expresión. Bueno, puede revisar también ahí, como les digo, el material de apoyo. En este caso sería sacar mitades, ¿sí? Sacar mitad o sacar tercera, sacar quinta, ¿sí? En este caso es la mitad de 600, bueno, 300. Recuerde que si usted divide acá o saca mitad al de arriba, también debe sacar al de abajo. Entonces en este caso abajo sería 3100, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? La mitad de 300, 150, ¿sí? Y acá también debe sacarle mitad, ¿sí? Sería 1550. Y así sucesivamente hasta la mínima expresión, o sea, hasta donde ya el número ya no se pueda dividir. Que por ejemplo, si usted dividió arriba en 3 y abajo en 3, ya le das como resultado 0 punto algo, ya hasta ahí llegó. ¿Listo? Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El 12 ordena las fracciones de menor, ojo, de menor a mayor. Entonces usted, bueno, cuál de todas estas será la menor? ¿Sí? Entonces usted las va organizando. Por ejemplo, ahí pues lo más fácil sería pasarlo a decimal, ¿sí? Entonces acá 9 dividido en 15, páselo a decimal, ¿sí? Y ahí usted después las ordena. Entonces usted va a escribir, ya sea en la parte de acá de arriba, va a decir, bueno, este es el primero. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no quiere decir que así sea. Por ejemplo, este sería el primero, o sea, el más pequeño. Después le seguiría después ¿sí? Después ¿sí? Usted la ordena de menor a mayor. En el siguiente ejercicio ordena las fracciones de mayor a menor, sería lo contrario, buscar la fracción más grande, ¿sí? Lo mismo, pasar a decimal y ahí usted identifica cuál es la más grande, ¿sí? Recuerde que, por ejemplo, si yo tengo el número, por ejemplo, el 4, tengo el 0.2, tengo el 1.5, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, ¿cuál será en este caso? De mayor a menor, ¿sí? El número mayor sería obviamente el 4, ¿sí? El que le sigue sería el 1.5 y el que le sigue, en este caso vamos a ordenarlo de esta manera, entonces este sería el mayor, ¿sí? Este sería el que le sigue y este sería el que le sigue, ¿sí? En decimal pues es más rápido usted identificar. Si vamos con el siguiente ejercicio, convertir los siguientes decimales a fraccionarios simplificados. Bueno, en este caso los tenemos en decimal y hay que pasarlo a fraccionario, que es lo inverso. Bueno, tenemos 0.5, ¿sí? Entonces usted dice 0.5, voy a pasarlo a fraccionario. Como usted observa acá, después de la coma hay un dígito, ¿sí? Entonces como resultado usted va a poner, pues este 5 lo va a poner acá, sobre 1, ¿sí? Pero como acá hay un dígito después de la coma, hay un dígito, entonces le va a poner acá un 0. Entonces en este caso sería 5 décimas, ¿sí? Ahí sería ya el resultado, ¿sí? 0.5 lo pasé a fraccionario, son 5 décimas. Si usted agarra en la calculadora y divide 5 dividido en 10, pues me va a dar 0.5, ¿sí? O sea, son equivalentes. Vamos a hacer acá la prueba, ¿sí? 5 dividido en 10, ¿sí? 0.5, ¿ok? Pero usted la puede simplificar. Aquí saquémosle la quinta, o sea, dividámoslo en 5. Entonces me daría, y acá dividámoslo en 5, ¿sí? Entonces daría un medio, ¿sí? 1 dividido en 2 pues da obviamente también 0.5. Ese sería el resultado de esta primera fracción. Y así sucesivamente. Si por ejemplo acá tiene 2, ¿sí? Entonces este sería 75 sobre 1 y le pone estos dos dígitos en ceros, 75 centésimas. Entonces ya usted hace la simplificación y ahí le daría el resultado, y así con todas. Hay que tener en cuenta que por ejemplo esta va a tener un entero, entonces usted agarra este entero y lo deja aparte, ¿sí? Por ejemplo 1 con, y aquí ya agarra este resto, ¿sí? 18
75 dividido, ¿sí?, en la cantidad de ceros que hay, ¿sí?, en 1 y la cantidad de ceros que hay después de la coma, ¿sí?, que en este caso sería algo. Y acá simplifica todo y ya le daría la fracción, que haría la fracción de un entero con un resto en fracción. Vamos con el 15, sumar las siguientes fracciones expresando un resultado en fracciones simplificadas. Pues normalmente hay dos formas para realizar la suma, ¿sí? En este caso hay una que se pueden igualar los denominadores, ¿sí? Vamos a hacer acá este ejercicio de acá, ¿sí? Si analizamos los denominadores, los podemos igualar. Está el 32 y está el 64. Entonces tenemos 532 más 464. Eso equivale a ¿cuánto? Entonces, si yo analizo este 64, este 32 puedo multiplicarlo por 2, si puedo elevarlo, que me daría 64. Y si aquí abajo multiplico por 2, en el numerador también por 2, 5 por 2 sería 10. ¿Sí? Al yo igualar los denominadores, si analizan, quedaron iguales, ya yo solamente puedo sumar los numeradores. Entonces 10 más 4 sería 14. 14 64avos, ¿sí? Esa sería una forma de hacerlo, ¿no? Igualando los denominadores. Porque la otra forma, vamos a hacerla de la otra forma, que es la suma cruzada, 5 32 más 4 64. Entonces yo multiplico aquí, multiplico este por este. Entonces 5 por 64 más, ¿sí?, este por este, más lo que dé de 32 por 4, entre lo que dé de 32 por 64. Es un poco más largo el procedimiento. Hago todas esas operaciones y al final simplifico y pues me daría lo mismo. Entonces, pues mucho más fácil simplificar aquí. Para la cuestión de la resta sería lo mismo, ¿sí? Puede sumarlo cruzado, solo que escribe el número, el signo menos, o puede igualar los denominadores. Eso ya con respecto a estas actividades. Ya seguiría la actividad 5, ¿sí?, en la cual dice realice una regla con material reciclable a mano. Bueno, a mano una escala graduada de 32 partes iguales a lo largo y escriba las fracciones correspondientes de cada medida en forma simplificada. Imagen de ejemplo en 16avos, ¿sí? Acá hay una imagen de ejemplo, ¿sí? Se agarró y se hizo una regla, ¿sí?, dividido en partecitas iguales, que eso representaría 1 pulgada, y se dividió en 16 partes iguales. Pero ojo que el ejercicio nos está pidiendo en 32 partes iguales. Entonces vamos a analizar acá, ¿sí? Entonces yo inicié haciendo acá la reglita y partimos desde el 0, ¿sí? Partimos desde el 0. Entonces, si vamos a dividir toda la pulgada en 32 partes iguales, entonces quiere decir que a cada lineacita le va a corresponder un 32avo de pulgada. Por ejemplo, ¿sí?, en la primera línea, ¿sí?, del 0 al 1 es la primera, un 32. En la segunda línea, 2,32, ¿sí? En la tercera línea, que es esta, voy a escribirla acá arribita. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Entonces, en este caso sería 3,32. Listo. En esta que sigue, esta linecita modelo acá abajo, sería 4,32. En la que sigue sería 5,32. Y acá sería 6,32, 7, 32 y así sucesivamente hasta llegar al final a 32, 32, 32, ¿sí?
32 de 32, listo, 32, 32, que esto simplificado es igual a 1. ¿Sí? En este caso estamos ejemplificando 1 pulgada. Listo, ahí ya estaría la reglita, pues la idea es hacerla y a mano. ¿Sí? La idea es hacerla en una hoja a mano. Recuerden que también dice al final que de forma simplificada, o sea que un 32, bueno, no se puede simplificar. 2,32 sí se puede simplificar, acá le sacamos la mitad, quedaría un 16, ¿sí? Si analizamos, un 16 quedaría acá. 4,32, perdón, 3,32 no se puede simplificar, pero 4,32 sí, acá sacamos mitad, mitad de 4,2, quedaría 2,16, pero seguimos sacando acá mitad y mitad, entonces quedaría un octavo, ¿sí? Si usted analiza el anterior, mire, acá está simplificado. Bueno, estamos haciendo lo mismo, simplificando. Si los que están arriba no se van a dejar simplificar, pero los que están abajo sí. Por ejemplo, 6,32 quedaría 3,16, ¿sí? Y así sucesivamente hasta finalizar la regla. Entonces esa es la aplicación, muchachos, en cuanto a esa parte que estaba pendiente por explicar. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estoy pendiente por el WhatsApp y por el grupo. Feliz día.